Estamos en compañía del doctor Oscar Stark, gerente del Metrobús, para tocar este tema que ya nos ha causado bastante angustia desde el comienzo de este gobierno, en que saltó una cuestión aparentemente ya heredado de un manejo no tan profesional, pero con muchas personas perjudicadas, con una repercusión social también importante. Y bueno, tenemos varias aristas. Tenemos el tema de la repercusión social, tenemos el tema de la pérdida económica, tenemos el tema de las responsabilidades de los funcionarios anteriores. Y bueno, buenas noches, doctor Stark. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a la audiencia de Artículo 26. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Doctor, nosotros justamente habíamos conversado sobre el tema del Metrobús, ni bien había estallado el tema de Motán Hill, y había quedado una segunda parte que justo se dio en el mes de diciembre, que vencía el contrato, no sabían inicialmente si iban a seguir, no seguir, estaban en conversaciones. Al final terminó como inicialmente esto se esperaba, o sea, una rescisión de contrato, una pérdida para el Estado paraguayo que no sabemos cómo se va a manejar. No sé si esto va a ir a un juicio internacional. Ellos tienen cosas que reclamarlo, nosotros tenemos cosas que reclamarlo. Por otro lado, tenemos el tema de la repercusión social con los frentistas y el plan de acción. A partir de ahora, ¿qué? Así mismo, Hugo, nosotros al inicio de este gobierno, la primera crisis probablemente que estalló fue la del Metrobús. El 13 de agosto, Motán Hill envía 7 notas reclamando 18 millones de dólares y aduciendo de que existían causales para la suspensión de la obra, que es algo que está previsto en el contrato, y diciendo que iban a suspender las obras en un plazo de 20 días. A partir de ahí asume el nuevo gobierno, el ministro Arnoldo Vince, con lo primero que se encuentra es con esta crisis del Metrobús, y se inician una serie de negociaciones con Motán Hill que terminan en 2 actas de entendimiento. Una del 2 de septiembre, en donde se establece un plazo, porque un gobierno que está entrando se encuentra con una crisis enorme, un pozo gigante, una zanja, como decís, miles de perjudicados. 200.000 personas circulan en transporte público todos los días por esa vía, 50.000 en transporte particulares, y hay unos 500 frentistas que estaban siendo afectados por las obras del Metrobús en 4 kilómetros 800 más o menos de obras que estaban abiertas en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos circulan? 200.000 personas en transporte público, y otras 50, 60.000 en transporte particular, ¿verdad? Todas esas personas sufrían las obras todos los días, con horas de más, digamos, que tenían que estar en el tránsito para llegar a sus lugares de trabajo, de estudio, de esparcimiento. O sea, realmente el impacto es enorme de una obra como de este tipo, una obra urbana en un corredor tan importante como es el corredor de Eusebio. Ya la ruta Mariscal Estigarribia es el corredor más importante de transporte público del área metropolitana, y también de ingreso y salida a la ciudad, ¿verdad? Entonces, nos encontramos con una crisis importante, mucha gente afectada, y una empresa reclamando suspender las obras y reclamando 18 millones de dólares. A partir de ahí, a través de un equipo de crisis con el ministro Arnoldo Vince y con otros ministros, se empiezan a analizar todas las cuestiones, lo que nos lleva a la conclusión de que, bueno, el contrato termina el 23 de diciembre, había que poner todo el esfuerzo en habilitar para la circulación y el comercio la avenida. O sea, no podía quedarse esa zanja, ese pozo enorme que estaba, esa obra ahí, con una empresa dejando la obra y con mucho tiempo para retomar a partir de que hay que hacer una nueva licitación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, pero el 23 de diciembre, ¿qué pasaba? El 23 de diciembre terminaba el cronograma de ejecución de las obras de Motán Hill, y a partir de ahí... Pero la última conversación que tuvimos era que se estaba viendo
si se continuaba o no después del 23 de diciembre, porque las conversaciones creo que siguieron. Sí, o sea, después de eso entonces se suspendieron, o sea, sí, se no, decidió dar... pero digamos desde el punto de partida, lo normal es que venciendo el contrato, la empresa se vaya, ¿verdad? O sea, el 23 de diciembre tenía que estar todo el tramo concluido, no solamente el tramo 3 que va desde la 1 hasta calle Última, sino también el tramo 2 que va desde calle Última hasta General Aquino, ¿verdad? Y solamente se avanzó en 60-70% del tramo 3, ¿verdad? O sea, lo que hace más o menos un poco más de 30% de los 11 kilómetros de los tramos 2 y 3, ¿verdad? Entonces, ahí la prioridad, y esa fue una instrucción muy clara del señor presidente de la República a través del ministro Arnoldo Vince, era la gente, resolver el problema antes de que la empresa se vaya y que no quede un pozo grande ahí y con todas las dificultades que eso genera y las pérdidas económicas, ¿verdad? Para toda la gente que se traslada por esa vía y también para la gente que vive y tiene sus negocios ahí o vive en esa zona, ¿verdad? Entonces se puso todo el esfuerzo, se firmó un nuevo acta de entendimiento el 23 de octubre y a partir de ahí se fueron suspendidas las obras de la obra principal y se abocó todo el trabajo a hacer que vuelva a circular el tránsito y que se pueda generar comercio, porque también diciembre es la época comercial más importante del año, ¿verdad? Entonces, eso se pudo lograr. Antes del 8 de diciembre se pudo habilitar completamente a la circulación todo el tramo 3, esos 4,8 kilómetros, y enseguida se empezó a ver cómo empezó a circular mucho más rápido el tránsito y también obviamente el movimiento comercial en una época súper importante para eso en el año. Entonces, además de eso, en la reunión que se tuvo con el señor presidente de la República y el ministro Arnoldo Vince, se armaron otros dos equipos de trabajo, un equipo de obras para trabajar específicamente en la habilitación, otro equipo social para trabajar en los temas que tienen que ver con subsidios, que se tuvo la no objeción del BID para pagar un subsidio que de hecho estaba previsto inicialmente en el programa a los frentistas vulnerables. Eso también se pudo cumplir con el cronograma y hacer los pagos. Ahora se pagaron a 160 frentistas vulnerables. A partir del 15 de enero vamos a abrir una oficina para que cualquier frentista que haya sido afectada por la obra y que por algún motivo no fue censado en el 2016, pues esto se hizo en base a un censo del 2016, pueda inscribirse presentando los documentos que acrediten que así fue. O sea, 160 se presentaron hasta ahora. Sí, 160 estaban 160 censados. de 500. 160, sí, 500 son todos los frentistas, todos los terrenos, digamos. Okay. Acá solamente estamos contemplando los comercios y estamos contemplando además los comercios vulnerables. Si bien el rango para considerar vulnerable es bastante amplio, en total habrían unos 200, más o menos 200 y pico frentistas así a primera vista y vulnerables y algunos otros que no son comercios formales, sino que son mesiteros o son informales que también en algunos casos fueron censados y en otros casos van a tener oportunidad siempre y cuando puedan presentar los documentos que acrediten que fue así, ¿verdad? Y en ese mismo equipo se trabajó también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con algunos programas de apoyo para el tema de emprendedurismo. Se hizo una serie de ferias para volver a atraer a la gente hacia esa zona y también ferias de empleo para vincular las vacancias con la gente que estaba buscando empleo. Se hicieron varias ferias también con mucho éxito y que generó algún movimiento. Y por último, a través del Banco Nacional de Fomento, ver la forma de otorgarle créditos en condiciones, por lo menos con una atención preferencial a los frentistas que en algunos casos tenían ya problemas para pagar sus créditos anteriores con cooperativas y otros bancos. Esa es en el área social. Y el tercer equipo, un equipo legal, conformado por la gente de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que estaría abocado a dos funciones. Por un lado, a todo lo que tiene que ver con la relación contractual con Mota, porque esto requiere un estudio muy serio, digamos, y teniendo en cuenta las repercusiones que puede tener en las arcas del Estado, hay que tener todo el cuidado y a partir de las negociaciones y de las cuestiones jurídicas que tienen que ver, y también ese mismo equipo abocado a la revisión de todo lo que pasó en el proyecto desde el inicio de la ejecución, y ahí también colabora la Secretaría Nacional Anticorrupción con la ministra y la Contraloría General de la República, que ya hizo un estudio importante, pero también se le solicitó profundizar ese estudio. Entonces son tres equipos que están trabajando paralelamente, dos de ellos terminaron gran parte de sus tareas ya, y ahora sigue más que nada la tarea del equipo jurídico, ¿no?
Ok. ¿Qué porcentaje del total hizo entonces? O sea, del tramo 3, 60-70% solamente culminó Así Motangil. mismo. Y del total del 2 y del 3 que Y yo de tenía, 3 que son 11 kilómetros, son 30 y pico por ciento, ¿no? o sea, 30% del total de obras. De los tramos 2 y 3. O sea, el Sí, tramo del total 1 de obras que se le de adjudicó a Motangil, ellos. exactamente, sí. Que son Y- 11 kilómetros en total. Y ellos de todos modos están reclamando plata. Ellos están reclamando 18 millones de dólares por diferentes conceptos que están haciendo alusión a ciertos artículos del contrato. Nosotros rechazamos ese reclamo. De hecho, en el contrato está establecido que si no se contesta el reclamo después de 28 días, queda automáticamente rechazado. Y hay sí otras instancias en donde se puede discutir ese reclamo, y eso fue también lo que se acordó en las dos actas, ¿verdad? O sea, los reclamos tanto de ellos como los nuestros van a ser resueltos a través de los sistemas de solución de controversia, que son acuerdo, un comité de solución de controversia y, por último, arbitraje internacional, como está previsto en el contrato. ¿Arbitraje internacional qué es? Y arbitraje internacional es de acuerdo a normas, en este caso de CIADI, ¿verdad? Pero con sede en Asunción, está establecido en el contrato, ¿verdad? Eso está establecido, o sea, en el contrato está establecido esos tres pasos, digamos. Si no nos ponemos de acuerdo, vamos a un comité de solución de controversia, que es conformar un comité de común acuerdo. Bueno, estas tres personas notables van a ser las que van a decidir, y si no nos ponemos de acuerdo ahí, ir al arbitraje internacional, ¿verdad? ¿Y ellos pueden hacer un juicio en Portugal o no? Y ellos podrían hacerlo después de eso, yo creo, ¿verdad? O sea, ellos firmaron esos contratos y están de acuerdo, y eso se reafirmó en las actas que se firmaron. Un ¿verdad? caso tipo Ramón Berro se puede repetir de aquí al futuro, o sea, Y de aquí existe a esa posibilidad. unos Esperemos cuantos años. que no lleguemos a esa instancia, ¿verdad? Pero el arbitraje internacional, de hecho, puede llegar ya bastante tiempo, y normalmente se debería resolver en esa instancia, O sea, porque Motangil está hoy previsto ese arbitraje, ¿verdad? Doctor, Motangil entonces hoy reclama 18 millones de dólares. Hoy Aparte de todo lo que se le pagó, reclama 18 millones de dólares. Así mismo, sí. ¿Y cuánto te llevó a pagar? Actualmente se le pagó unos 23 millones de dólares, de los cuales 17 más o menos son por obras que hicieron, ¿verdad? Certificados, que está fiscalizado por la empresa fiscalizadora y por nuestro supervisor. Y los otros 6 millones es el saldo del anticipo, ¿verdad? O sea, en este tipo de obras se le da un anticipo que fue unos 10 millones de dólares más o menos, un poco más, porque hay una parte en guaraníes y otra en dólares. Y una parte del anticipo se va descontando en cada certificado, ¿verdad? Entonces ya se descontaron un poco más de cerca de 4 millones de dólares, y quedan otros 6 millones de dólares, 6 millones 600 mil de saldo de anticipo que ellos no tienen que devolver, o nosotros tenemos una garantía bancaria de ejecución inmediata, si en caso de que ellos no nos pueden Ahora, devolver. entonces, hoy, 2 de enero del 2019, oficialmente, este tema de Motangil, perdón, 3 de enero, perdón. Hoy, 3 de enero del 2019, hoy oficialmente entonces Metrobús no existe, Motangil no va a continuar, se desembolsaron 23 millones de dólares y la obra no existe. Sí, realmente se hizo ese 30% de los tramos 2 y 3, ¿verdad? Pero técnicamente ya no sirve. Y O sea, no, el Metrobús como tal, yo creo que es un proyecto necesario, ¿verdad? O sea, yo creo que es no, está difícilmente bien, pero lo que se vaya alguien- a establecer como una reingeniería o se establezca de vuelta, no, vamos a hacer un Metrobús eléctrico, vamos a hacer no sé qué, un Sky Metrobús o lo que sea. O sea, técnicamente esto que se gastó ya es pérdida. Y no, esperemos que no, ¿verdad? O sea, yo creo que el pavimento rígido va a poder utilizarse, ¿verdad? Va a ser el que se utilice para el transporte, ya sea eléctrico o no, ¿verdad? Porque algo que estamos analizando ahora fuertemente con especialistas chilenos y colombianos es el tema del Metrobús eléctrico, ¿verdad? Ellos están empezando a introducir buses eléctricos tanto en Chile como en Colombia, y esa es una alternativa muy viable para un país como el nuestro, ¿verdad? Si bien los buses son mucho más caros, los buses están empezando a bajar, empezaron ya a bajar hace unos 7, 8 años de precio, y van a seguir bajando en los próximos años. Esa es una alternativa. Acá el proyecto Metrobús tiene que ser revisado completamente. O sea, ¿cuáles fueron los problemas que tuvo el proyecto Metrobús? Tuvo un problema básicamente de planificación, ¿verdad?
que tiene relación con las expropiaciones, o sea, las afectaciones. Todas las expropiaciones y las afectaciones, o desafectaciones, mejor dicho, tenían que haberse hecho antes de iniciar la obra, ¿verdad? Eso es como básico, ¿verdad? Pero por diferentes motivos que tienen que ver con unos problemas jurídicos de los años 80, que cuando se amplió la avenida no se les pagó a los frentistas esa ampliación. Hay un problema ahí para hacer de una forma rápida las expropiaciones, ¿verdad? Pero eso no entró en la planificación, ¿verdad? O sea, eso tenía que haberse previsto desde antes. Y el otro problema es el tema del agua, ¿verdad? O sea, esa avenida, cualquiera puede ver, y lo vimos recientemente, se inunda cada vez que llueve, ¿verdad? Si bien ese no es un problema que generó el Metrobús, uno no puede tener un Metrobús que no funcione cuando llueve, ¿verdad? Acuático. Entonces, ese también es un problema que no es culpa del Metrobús, pero que antes de continuar con la obra del Metrobús hay que resolver. Está bien, pero ahí ya entramos, son dos cuestiones. Una, el tema de las desafectaciones, que evidentemente es un feroz error jurídico. Y después también el tema del agua, un feroz error de ingeniería. Sí, pero ambas cuestiones pueden ser resueltas, ¿verdad? O sea, ambas cuestiones, el tema del agua, ahora estamos haciendo un estudio, dentro de 3 meses va a estar listo, vamos a ver cuáles son las obras complementarias que hay que hacer, que no van a estar precisamente sobre la avenida, ¿verdad? Van a estar en los cauces que llevan el agua a la avenida probablemente, ¿verdad? Pero eso nos va a decir el estudio, y algunas cuestiones sí de cruce de la avenida. Entonces, eso tiene que estar antes, porque si se decide después hacer una nueva licitación, hay que poner ya eso en la licitación, ¿verdad? O sea, vos no podés hacer un Metrobús sin pensar en conectar los sistemas de desagüe pluvial de ambos lados de la avenida, ¿verdad? Porque es como básico, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener en 3 meses el resultado a mediados de marzo, y vamos a poder saber qué hay que incluir como obras dentro de la avenida y a ambos lados de la avenida en el tema de desagüe pluvial. Uno. Y el otro, hacer las tareas que hay que hacer para el tema de las afectaciones, así, inclusive si es necesario pensar en una ley, ¿verdad? O sea, si hace falta para resolver esto una ley, y bueno, pensemos en una ley y hablemos con el Parlamento, y si hay un consenso, avancemos con el Metrobús, porque eso es algo que es clave, ¿verdad? Y el ministro nos dice constantemente, nosotros vamos a avanzar el Metrobús si hay un consenso de que esta es la solución y que todos sabemos que vale la pena sufrir las obras para tener un sistema de transporte mucho más eficiente que el que tenemos ahora, ¿verdad? Y el otro tema es el sistema constructivo, ¿verdad? Ahora la idea es que cuando se vuelva a hacer las obras, que se intervengan 3 o 4 cuadras nomás a la vez, ¿verdad? Eso puede llevar un poco más de tiempo capaz, pero va a tener mucho menos impacto tanto en la circulación como en el acceso a los comercios, ¿verdad? Porque el comercio va a estar cerrado por pocas semanas, ¿verdad? O sea, 6 semanas, 8 semanas. Entonces vos intervenís con trabajos intensos en 3 o 4 cuadras, terminás y vas avanzando. Cada vez que terminas una cuadra, avanzando, y la obra avanza y solamente se interrumpe el tráfico en esas 3 o 4 cuadras, ¿verdad? Eso hace que el impacto en la circulación sea mucho menor, y el impacto en los frentistas también sea menor, ¿verdad? Porque es impresionante cómo cambió. Yo que recorrí todas las semanas, por lo menos una vez desde septiembre, esa zona, el tráfico era imposible, básicamente, cuando había obras esparcidas por 4 kilómetros de ruta, ¿verdad? Y que estaban completamente cortados, y que había que salir, entrar en una zona en donde no hay paralelas que están a 100 metros, sino que es bastante desigual, digamos, la forma en que están distribuidas las calles, ¿verdad? Doctor, evidentemente la ciudadanía, por un lado, y estoy de acuerdo contigo, quiere resultados. O sea, en este momento resultado parches, pero resultado al fin. Por otro lado, quiere un futuro. O sea, no sé si va a ser eléctrico, no eléctrico o lo que sea. Que de todos modos, evidentemente, ya no se va a concretar en este gobierno. Y depende, Hugo, depende de si generamos los consensos necesarios a tiempo y hacemos las tareas a tiempo, ¿verdad? O sea, son dos cuestiones que básicamente lo que requieren es trabajo y consenso, ¿verdad? O sea, si necesitamos una ley, necesitamos el consenso político de los parlamentarios para avanzar en esa dirección, ¿verdad? Necesitamos el consenso de la ciudadanía en general para que acepte, bueno, vamos a sufrir un tiempo, pero el resultado va a ser
mucho mejor después y el tiempo que vamos a sufrir va a ser predecible, ¿verdad? Cuando uno visitaba esa zona al inicio y durante estos 2 meses antes de que se habilite, 2, 3 meses antes de que se habilite el tránsito, realmente era muy mala la situación en la zona, ¿verdad? O sea, era casi imposible acceder a muchos comercios y eso pasaba en muchos tramos a lo largo de los 4 kilómetros, ¿verdad? No estaba concentrado solamente en una parte, ¿verdad? O sea, habían unos 800, 900 metros que estaba completo y después estaba cortado en varias partes, en algunas partes con pozos gigantes, con mucho polvo. Cuando llueve era hasta un peligro, ¿verdad? Cuando llovía era hasta un peligro porque había pozos, el agua corría, como bueno, siempre fue así en esa avenida, pero cuando corre el agua con una obra es más complicado, ¿verdad? O sea, es más complicado cruzar la calle, es más peligroso. Ahora, por un lado estamos hablando resultados parches, por resultados, digamos. Por otro lado, ver el tema del futuro, que me decís que se va a tratar de buscar un consenso, pero también la ciudadanía está cansado del famoso PAREI y del tema ese de la impunidad, porque acá evidentemente hay responsables, o sea, el ex ministro Jiménez Gaona, el ex ministro Francisco Bacherbanal Jiménez Gaona, el ex ministro Juan Carlos López Moreira con el famoso tema del seguro que cubre, que no cubre y que tuvieron directa participación en todo esto. O sea, la ciudadanía no se va a olvidar fácilmente de esa situación. Entonces, por un lado, perfecto, en la primera etapa de resultado y parche y continuemos. En el segundo, bueno, vamos a ver qué hacer. Pero el tema, o sea, ¿quién maneja este tema de impunidad? Porque esto, te soy muy sincero, ¿verdad? La ciudadanía creo que le va a dar un tiempo a todo esto, está pasando, pero no se van a olvidar fácilmente que acá, o sea, hay tufillo a corrupción. No, eso es algo que hay que, se tiene que aclarar, eso está clarísimo, Hugo. El señor presidente de la República y el ministro Arnoldo Vince, o a través del ministro Arnoldo Vince en nuestro caso, nos dio la instrucción clara y se conformó un equipo de trabajo que está trabajando exclusivamente en eso, ¿verdad? Con el apoyo de la Contraloría General de la República, con el apoyo de la CENAC y la Procuraduría están haciendo una revisión general. El proyecto está intervenido desde el 5 de septiembre. El 5 de septiembre se nombró un interventor que es el doctor Sixto Morínigo y que está haciendo una revisión, tiene un equipo de auditores que está haciendo una revisión completa también de la situación financiera y de cumplimiento de sistemas de control de todo el proyecto y haciendo también las recomendaciones para ir cambiando esos sistemas si es necesario. O sea, ese es un tema que nos está descuidando, que se está poniendo todo el énfasis para revisar qué pasó. Pero, o sea, es difícil de entender que un proyecto como este, con tan altos resultados positivos, no se haya podido hacer y haya tenido tantos problemas, ¿verdad? Entonces, ahora se está haciendo una revisión completa para ver, como vos decís, quiénes son los responsables, si hay responsables y quiénes son los que tienen que afrontar esas responsabilidades, ¿verdad? Claro, en este caso en particular, teniendo en cuenta este concepto tipo de auditoría general o supraauditoría, digamos, que está el doctor Arregui. O sea, ¿él tiene previsto entrar también en el tema este del MOPC o no? Sí, esa también es una posibilidad, ¿verdad? El señor Arnoldo mismo dijo ya que preparemos todos los documentos y que se vea esa posibilidad, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, acaba de concluir el tema de Petropar, hablan de una pérdida de 30.000 millones. Bueno, sería bueno también, o sea, acá hay olor a tufillo, estamos hablando solamente de una obra, estamos hablando solamente de Metrobús, ni siquiera estamos esparciendo en otras obras, en otras situaciones que de repente también aparentemente podría haber bastantes irregularidades, digamos. Entonces, sería bueno transparentar todo esto por un lado y por otro lado no dejar el concepto de impunidad o de tipo negociación política o moneda de cambio o lo que sea, ¿verdad? No, para nada. Eso definitivamente, y desde el principio la instrucción fue esa. ¿Verdad? Yo creo que el mensaje bastante claro es el de la intervención ya el 5 de septiembre, o sea, 3 semanas después de la asunción del ministro Arnoldo Vince y en una situación de crisis total, ¿verdad? O sea, ahí el ministro dice, no, vamos a intervenir esto y vamos a empezar con una auditoría y que alguien se encargue exclusivamente de revisar lo que pasó hasta acá. Y eso es lo que está haciendo el interventor con su equipo. Claro, acá tenemos también nomás un concepto, o sea, pasaron, ¿qué? Estamos hablando de 5 meses o más de que estalló todo esto, porque básicamente estalla con la asunción del presidente Abdo. Y la fiscalía, digamos, o sea,
todavía no intervino de una manera bastante presencial, Sí. digamos, como en algunos otros casos está, ¿verdad? Entonces, Pero son cuestiones que llaman nomás la atención. O sea, va a ser otra vez moneda de cambio, va a ser una cuestión de No, trueque político. yo creo que no, de ninguna manera, Hugo. Acá es una cuestión compleja por un lado. Hay muchas Yo sé. denuncias en la fiscalía que hicieron algunos frentistas o alguna gente que está involucrada con la obra en general, ¿verdad? Que están en la fiscalía, no sé, creo que en mayo hay una denuncia, no sé si hay alguna anterior también, y que probablemente la fiscalía, no probablemente, la fiscalía está investigando y nos está pidiendo los documentos, nosotros estamos enviando los documentos, pero son carpetas y carpetas y carpetas de documentos, ¿verdad? Porque es un contrato complejo, es un contrato que no se utiliza normalmente, al que nosotros no estamos tan acostumbrados acá en Paraguay. Es una nueva modalidad de contrato y eso hace que sea bastante difícil de analizar esta situación, ¿verdad? Claro. De todos modos, yo creo que la ciudadanía le va a seguir dando un plazo porque después va a querer responsable. Acá estamos hablando de una pérdida multimillonaria para las arcas del Estado que al final es nuestro bolsillo, ¿verdad? Hasta ahora, Hugo, lo que se pagó es por obras o anticipos, ¿verdad? Por obras, son obras que se fiscalizaron, Pero una que no fiscalización. sirven. O sea, vos Sí, decís, sí, que genial, está bien lo que vos decís. Se hizo Pero los pilares, pero al final no se puede construir la casa claro, ahí. pero digamos que en algún momento esperemos que se pueda utilizar esa infraestructura. Pero sí, lo que hay potencial, es un daño potencial que son estos 18 millones de dólares, ¿verdad? Y hay un daño también a la reputación del país, que también es algo que no hay que descuidar. O sea, Y el lucro hay que cesante de toda esta gente y también. bueno, y las cuestiones Y el tema del subsidio también, económicas, porque ¿verdad? al final hay un subsidio, se está pagando. O sea, esa plata es del pueblo. Sí, o sea, bueno, si se está pagando el un tema- subsidio es por la negligencia, complicidad o corrupción de alguien. O sea, No, alguien tiene sí, que... Alguien tiene que definitivamente el subsidio, el motivo del subsidio es la demora adicional en la obra. Pero O sea, ¿quién la obra, corre con esos la obra gastos? siempre va a tener... En el programa estaba previsto eso. pero ¿quién pagó eso? O sea, ¿quién paga? No, nosotros pagamos. El Y pueblo, bueno, digamos, o sea, entonces- el entonces- Estado paga. Está bien. ¿Y la demora fue consecuencia de quién? O sea, ¿responsabilidad de quién? Y eso es lo que hay que Entonces, determinar. hay nomás, pues, hay por todos lados, hay olor a corrupción en este tema. Y, o sea, tienen que haber responsables, o si no, va a quedar nomás en el Opareí y va a ser una obra más, un elefante más rosado o blanco, lo que sea, tributo a la corrupción en el país y que No, queda en el Opareí. Pero estamos de acuerdo, nosotros estamos completamente de acuerdo. Esa también es la línea que baja desde el presidente de la República a través del ministro Arnoldo Vince. Tiene que aclararse todo lo que deba aclararse, ¿verdad? Y hay que hacer el análisis, por más que lleve tiempo, por más que sea una tarea grande, por más que hay que hacerlo en medio de una negociación con Mota, ¿verdad? Porque ahora hay que terminar el contrato con Mota, ¿verdad? Eso implica una negociación, implica algún acuerdo, implica llevarlo al arbitraje internacional y esa es una tarea en la que hay que abocarse con todas las fuerzas y con todo el cuidado porque puede tener consecuencias en las arcas del Estado. Ese es otro frente potencial. Sí. Pero hoy ya existe un perjuicio acá. O sea, esto que se pagó, se va a ver si se puede usar lo que se hizo para ver si se puede tipo remendar. O sea, y eso pues no es así. O sea, Sí, no, hubieron responsabilidades hay que aclararse todo lo que se tenga que desde el aclarar. primer momento. Y teniendo en cuenta nomás, y hago un paralelismo, la comisión bicameral que investiga el caso Messer, por ejemplo, le había llamado al señor Juan Carlos López Moreira. Y resulta que él no sabe nada, no se acuerda nada, él no manejaba luego nada, todo se enteraba a través de la prensa y de los diarios. O sea, ese tipo de actitudes totalmente burlescas al pueblo, a la ciudadanía, o sea, eso lo único que despierta nomás es más bronca hacia toda esta situación. O sea, acá hay responsables. No, pero eso es lo que hay que determinar, ¿verdad? Si hay responsables, quiénes son responsables y en qué medida es cada uno de ellos responsable. Pero eso hay que hacerlo seriamente, garantizando también el derecho, en este caso, de una contratista internacional, ¿verdad? Que tiene responsabilidad también. Nosotros tenemos nuestros reclamos por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos reclamos de incumplimiento de ciertos plazos, tenemos 2 multas que fueron, que la Contraloría dijo que había que aplicarse ley, que está en este momento en el proceso de aplicación. Entonces, y tenemos algunos reclamos que tienen que ver con las demoras en las obras. O sea, ¿cuándo empezó el problema? Cuando en mayo del 2017
ellos se encuentran con el primer problema con los frentistas que tenía con la expropiación de una propiedad, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó un intercambio de notas en el que se decía, ¿por qué no trabajan entre cordones? Y la contratista decía, no, si trabajamos entre cordones, nuestra forma de trabajo va a hacer que sea mucho más costoso y no vamos a poder avanzar en la velocidad que tenemos que avanzar, ¿verdad? Y ahí empezó esa discusión a través de notas, ¿verdad? Probablemente ese era el momento, en mayo de 2017, de parar la pelota y decir, bueno, si acá tenemos un problema con frentistas que no vamos a poder resolver rápido, tenemos que esperar, resolver el problema y después continuar con las obras, ¿verdad? Pero de repente también es fácil de tomar una decisión así con el diario el día después, ¿verdad? O sea, sabiendo lo que pasó y probablemente en ese momento decía, no, vamos a resolver y va a avanzar. Pero, lo que sea, pero por todos lados, doctor, se nota algún tipo de contubernio. O sea, no se puede tampoco, o sea, tiene 4 patas, cola, dice guau guau, y estoy seguro que no es un conejo. O sea, hay cosas que realmente nos cierran desde el vamos. Y es un sí, tema que no solamente la ciudadanía decía, senadores se pasaron diciendo y gritando los 4 vientos del primer momento. Pero ¿cuál fue el problema principal, Hugo, acá? Las expropiaciones, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con los años 80. Entonces fue un problema de planificación. Se hicieron los primeros metros hasta que se llegó con la primera parada en donde tenía que ampliarse la ruta, que son pocos metros los que tienen que ampliarse, y no había acuerdo con el frentista. Y ahí se paró la obra, ¿verdad? En otro caso, probablemente, se le decía a la contratista trabajar entre cordones y la contratista iba a trabajar entre cordones, ¿verdad? O sea, trabajar en todo lugar que tengas para trabajar. Pero ahí Mota Gil dijo, no, si nosotros trabajamos así, cambia el sistema de trabajo y cambian los costos. Y esa discusión se llevó. Entonces, todos los lugares en donde había problemas de expropiaciones, se dejaba de trabajar y se empezó a trabajar en muchas otras partes, por parte, digamos, y eso generó esto que vos decís, ¿verdad? O sea, generó un impacto altísimo en toda la gente que circula a través de esa avenida. O sea, 250.000 personas que están tardando, en vez de tardar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, y es 1 hora por 250.000, que es fácil multiplicar y sacar los números, ¿verdad? No, yo entiendo, digamos, las causas iniciales. Ahora, a mí nomás lo que me cuesta creer, supuestamente estamos hablando todo de Chicago Boys, y errores tan infantiles como eso, o son lelos o mensos, o acá realmente hubo un contubernio desde el primer momento. O sea, muy sencillo, hay muy pocas opciones con toda esta situación, digamos. Y yo la verdad que muchísimo me pregunté qué fue lo que pasó acá, ¿verdad? O sea, porque ¿qué puede querer, por qué alguien puede querer que la obra no avance, ¿verdad? Si terminando la obra y hay que ver sería una... Y hay que ver nomás quiénes se beneficiaron y vas a saber quién era el interesado en todo esto, o quiénes eran los interesados en todo esto. Y eso es lo que no se ve con tanta claridad hasta ahora, ¿verdad? O sea, ¿quién se beneficia con la demora? ¿Quién llevó la prima del seguro, por ejemplo? ¿Y si se terminaba la obra en tiempo? Sí, pero no se terminó y tampoco se está reclamando, no sé. Claro, ya alguien ya se embolsó ya una feroz prima ahí. ¿Qué hizo? Nada. Pero si se terminaba la obra en tiempo, ¿iba a estar mejor o peor? Yo tengo la misma pregunta voy a hacer, ¿por qué pasó esto? Acá tiene que haber algo y por eso se están haciendo todas las investigaciones y yo creo que hay que analizar en detalle y ver cuáles son por qué pasó esto, ¿verdad? Porque acá se habla de una cuestión casi infantil de la causa que desembocó en todo esto. Sí. Y estamos hablando de supuestamente Chicago Boys, vuelvo a decir, que supuestamente lo que les sobraba era currículum, que fueron formados en las mejores universidades del mundo, que esto lo otro, y errores tan infantiles como estos. O sea, para mí tenemos 2 opciones. O eran todos mensos o estaban todos en un contubernio. Una cuestión yo creo que fue que no se tomaron las decisiones correctas en el momento, porque el tema de los años 80... Entonces son mensos. En el tema de los años 80 era algo que obviamente no estaba dentro del proyecto, ¿verdad? El proyecto que se empezó a estudiar en el año 2009, o sea, imagínate todos los años de estudio, hay millones de estudios, consultoría que se hicieron, ¿verdad? No estaba considerado que había gente que tenía propiedades que iban más allá de la línea municipal, o sea, que entraban toda la vereda. Y eso saltó, por lo menos en los papeles, ¿verdad? En mayo del 2017. Y ese era el momento de tomar una decisión. Acá hay un problema jurídico grave, no se va a poder hacer la obra como estaba previsto,
hay que suspender, o hay que renegociar, hay que hacer algo, pero no sé por qué no se hizo. Yo creo dentro de todo, el presidente Aldo hizo y está haciendo lo que tiene que hacer. Serán soluciones parches, pero son soluciones de emergencia. O sea, no le queda otra, recibió un presente griego, un regalo griego, que esto lo otro, y no le queda otro. A partir de ahora, digamos, ¿cuáles realmente son las opciones para el futuro? Me mencionaste un tema que sería el tema del Metrobús eléctrico. ¿Y cuáles son las opciones? Y lo que no me queda claro es el tema de cómo buscaremos el consenso entre todos, ¿verdad? O sea, es una cuestión demasiado técnica, sí, que supuestamente para eso vienen las personas o participan las personas avesadas en la materia, ¿verdad? Sí, porque los problemas son básicamente lo que decíamos, ¿verdad? Las afectaciones hay que resolver tal vez con una ley, ¿verdad? Okay. Pero eso y para tener una ley hay que generar consenso. Pero, o sea, tenemos que estar de acuerdo que todos queremos y creemos que vale la pena el Metrobús. Un Metrobús de la gente, como dice el ministro, ¿verdad? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. El Metrobús es necesario. Está bien. Necesario. Entonces, no estamos hablando de hace años, hace décadas. Sí, está muy bien eso. Ese es un buenísimo punto, porque de eso también yo me doy cuenta. Todos estamos de acuerdo con el Metrobús. Claro, pero no estamos de acuerdo con la forma de hacer. Exactamente. O sea, no estamos de acuerdo es que entonces lo que tenemos que estar de acuerdo es con qué forma vamos a hacer el Metrobús, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un Metrobús eléctrico. Bueno, ¿eso qué implicancias tiene? La infraestructura es la misma, porque esto inicialmente estaba previsto para que sea eléctrico. La estructura del cemento es de 28 centímetros y la única diferencia entre un bus eléctrico y un bus a diésel es el peso. O sea, el bus eléctrico es muchísimo más pesado que el bus a diésel, ¿verdad? Porque tiene las baterías que tienen un peso muy importante y requiere mucha batería porque necesita mover mucho peso y aire acondicionado y todas esas cosas, ¿verdad? Y el otro tema es el costo del Metrobús eléctrico. Pero necesitamos resolver las afectaciones, necesitamos resolver el tema del desagüe pluvial, que es un tema técnico, ¿verdad? O sea, en cuántas horas es solamente financiero y técnico el problema y ni siquiera es demasiado grande en cuanto al monto que se requiere, ¿verdad? Entonces, y el otro problema es el tema del cruce de la avenida, ¿verdad? Porque ese también es un problema real. Si vos vas a priorizar la avenida, y eso tiene que ser así para que el Metrobús tenga una velocidad comercial, le llaman los técnicos, alta, ¿verdad? O sea, que ahora la velocidad de un bus es 9 kilómetros por hora, ¿verdad? Antes el Metrobús era, y con el Metrobús se espera que llegue a 24, ¿verdad? Que es uno muy bueno. O sea, realmente nuestro Metrobús es de los de más alto nivel que hay en el mundo, ¿verdad? Y hay que ver si hace falta hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo con las afectaciones y en algún lugar la parada tiene que ser más fina o no tiene que tener sobrepaso, y hagamos esos cambios, ¿verdad? Pero el tema es cruzar de un lado a otro la avenida. Si vamos a priorizar eso, es lo mismo que pasó en Mariscal López, ¿verdad? Cualquiera se da cuenta, ahora en Mariscal López el tráfico fluye mucho más rápidamente con el sistema semafórico, pero es mucho más difícil cruzar Mariscal López, ¿verdad? O sea, a veces uno tarda 10, 15 minutos para cruzar Mariscal López, y eso es porque se está priorizando la avenida Mariscal López. Lo mismo va a pasar con Eusebio Ayala cuando haya Metrobús. Entonces hay que establecer algunos pasos de viaductos en 2 o 3 avenidas importantes para que eso no tenga un impacto tan alto en el cruce de la avenida. Entonces son esos 3 temas: afectaciones, agua y cruzar la avenida de un lado a otro de una forma fácil, ¿verdad? Y son los temas de obras, de agua y de cruzar la avenida. Temas técnicos son fáciles de resolver. El otro es un tema más social y donde se necesita generar un consenso más amplio para poder avanzar en esa... ¿Cuáles son las opciones que se evalúan para el tema de Metrobús? O sea, por un lado, eléctrico. Sí. Por otro lado... El Metrobús está pensado como un corredor de 17 kilómetros, más otros 2,5 que llegarían a San Lorenzo, que era el tramo 4 inicialmente previsto, ¿verdad? Y que hace unos meses la Junta Municipal de San Lorenzo de vuelta dijo, bueno, por favor consideren porque en general la gente quiere que llegue el Metrobús a San Lorenzo. Entonces son 17 más 2,5 en total, ¿verdad? Y tiene 16 rutas alimentadoras, ¿verdad? Entonces, ahí, en la ruta principal, ¿verdad? En el troncal, se tienen que utilizar buses grandes de 18 metros. En eso hay muy poca experiencia con buses eléctricos todavía a nivel mundial. Hay muy pocos buses eléctricos tan grandes, ¿verdad?
Pero en los alimentadores son buses normales de 12, inclusive de 8 metros, ¿verdad? Donde ya hay mucha experiencia en buses eléctricos, ¿verdad? O sea, ahora los buses que se compraron en Chile, Chile va a tener 200 buses eléctricos incorporados a su sistema, de un total de 7.000 buses más o menos que tiene, y son estos buses de 12 metros. Los buses normales, lo que vemos en la calle acá también normalmente, ¿verdad? Y esos son buses que ya se están empezando a usar en muchas ciudades, sobre todo en China. Chile, Santiago específicamente, va a ser la ciudad con más buses eléctricos del mundo, ahora cuando se incorporen todos estos 200 buses eléctricos, ¿verdad? Eso nos indica, por un lado, que es todavía algo bastante nuevo, ¿verdad? Pero por otro lado que está avanzando, ¿verdad? En China hay, en total en el mundo, en el transporte público, hay unos 100.000 buses eléctricos, de los cuales 95.000 están en China y 5.000 están por todo el mundo. Pero ¿eso por qué es? Porque el costo es muy alto. Nos decía el especialista, en el 2011 un bus eléctrico costaba $100.000, $1 millón en el 2011. Hoy Chile compró por $350.000 los buses eléctricos, o sea, un tercio de lo que costaba hace 7, 8 años, ¿verdad? Y eso está bajando a ritmos mucho más altos de lo que se esperaba. Entonces, en poco tiempo más, el bus eléctrico, hasta en términos financieros, va a ser conveniente. Y entonces solamente va a tener que ver con las cuestiones técnicas de buses un poco más grandes, y nosotros tenemos acá el tema del aire acondicionado, ¿verdad? O sea, el aire acondicionado hace que el bus consuma un 20% más o menos de energía de batería, y eso hace que tenga que ser recargado antes, digamos, ¿verdad? Y en la medida que más consume, se necesitan más buses porque vos tenés que parar para recargar, porque todavía la tecnología no permite recargar tan rápidamente como para que el bus no esté parado algunas horas cargando, ¿verdad? Ahora, de las opciones que ustedes están evaluando, digamos, ¿también están hablando ya de números de inversión? Sí. ¿El eléctrico? Y el eléctrico cuesta $350.000. O sea, estamos hablando, sí, está bien, de un bus. Ahora, ¿toda la infraestructura? No, la infraestructura no tiene demasiados cambios. Básicamente es cargadores en las terminales, ¿verdad? Porque el bus tiene autonomía para circular varias veces, hacer varios redondos. Entonces son cargadores en las terminales, básicamente, ¿verdad? Después, bien, pero se tiene una idea de cuánto. O sea, decíamos, no, perfecto, vamos a hacer algo moderno, vamos a los buses eléctricos. Vamos a hacer los buses, las baterías, las recargas, vamos a hacer el trayecto, todo. ¿De qué inversión nueva estamos hablando? Y básicamente en los buses, ¿verdad? O sea, los cargadores. De hecho, los buses, por ejemplo, estos que compró Chile, vienen con sus cargadores, ¿verdad? Y que se conectan en cualquier lado. Pero vos necesitas 2 cargadores de alta capacidad en las terminales, ¿verdad? Está bien, pero necesitas de todos modos una infraestructura de obras civiles. Y no, es la misma infraestructura. Porque la infraestructura ya está pensada para buses eléctricos. Y si me decís que se hizo el 30% nomás, claro, pero es la misma, no hay diferencia con que sea diésel o eléctrico, ¿verdad? Está bien, pero ¿cuánta plata más hay que meter a partir de ahora otra vez? Y es la misma plata que estaba prevista, ¿verdad? ¿Cuánto? En total estaban previstos $70 millones para los tramos 2 y 3, ¿verdad? De los cuales se pagó en certificado unos $16 millones, ¿verdad? Y están previstos 24 millones para el tramo 1, ¿verdad? Que está adjudicado a otra empresa. Total son unos 100 millones de dólares. O sea, 94, 70 más, o sea, sí, o sea, estamos hablando de 94 millones. Sí. ¿Y el tramo 4 cuánto sería? Y el tramo 4 no tenemos estimación porque no se llegó a hacer ninguna licitación, ningún proyecto tenemos que volver a gastar esto. Y lo que falta de eso, sí. ¿Y quién tiene que comprar los buses eléctricos? Eso tiene que terminar de definirse cuando se licite la operación, ¿verdad? Pero sí, para que haya buses eléctricos, los buses eléctricos tienen beneficio al medio ambiente, tienen beneficio que se ahorra en divisas, en no pagar diésel, el Estado tiene que probablemente que participar en eso, ¿verdad? O sea, lo que están haciendo los otros países, y que es probablemente una de las mejores opciones, es introducir gradualmente los buses eléctricos. Entonces, en Chile están metiendo ahora 200 de 7.000 buses, 6.800 más o menos tiene. En Chile son cerca del 3% de los buses son eléctricos, ¿verdad?
Y ellos tenían un plan piloto que metieron unos pocos buses eléctricos ya hace 5 años más o menos en circulación, ¿verdad? Para ver cómo funciona en su clima, en las condiciones del terreno, en la forma que manejan los choferes, ¿verdad? Eso nos contó el especialista, dependiendo de cómo está acostumbrado un chofer a manejar, consume más o menos el bus, ¿verdad? Y dependiendo del tráfico, cómo se desempeña, consume más o menos, o si hay más subidas o menos subidas. Entonces, van a introducir, por ejemplo, buses en los corredores que tienen menos pendientes, porque ahí el rendimiento es mucho más alto y puedes parar o sea, tenés más horas de autonomía, digamos, en el tráfico y eso hace que necesiten menos buses, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería hacer un proceso gradual y como esto se va a licitar la operación, entonces se puede poner en los pliegos, digamos, decir, bueno, va a estar exigido por el Estado que al principio haya X porcentaje y que eso vaya subiendo hasta que dentro de 10 años todos los buses sean eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que están haciendo otras ciudades, ¿verdad? San Londres, en el año 2030 creo, el 50% de todos los buses van a ser eléctricos. Entonces es un proceso que está haciendo que lleguen a esa situación en unos años, en pocos años, ¿verdad? Ahora, ¿el tramo 1 cómo está? El tramo 1 está adjudicado a otra empresa, pero estamos ahora en un proceso de revisión general, digamos. ¿Y qué porcentaje está? No se inició la obra, solamente se inició en la parte... En ambos casos acá se licitó el proyecto y la construcción, ¿verdad? Y el tramo 1 está ahora terminando el proyecto ejecutivo, ¿verdad? La empresa. ¿Y de qué valor estamos hablando ahí? De 24 millones. De 24 millones de dólares. Perfecto. Y, o sea, el 1 todavía no avanzó. El 2 y el 3 estamos al 30%. Sí. Y ahora que se sumó San Lorenzo, el tramo 4. El tramo 4, sí. Y el tramo 4 es súper importante para el Metrobús porque una gran cantidad de gente llega desde esa, porque la terminal estaba prevista inicialmente que sea en la intersección de las rutas 1 y 2, ¿verdad? Que justamente ahí el MOPC tiene un terreno que es ideal para la terminal y ahí obviamente ese va a ser un alimentador muy importante para el Metrobús, ¿verdad? O sea, cuando se solucione este tema con la Junta, y esto tiene que ver con un trabajo que se está haciendo, que está haciendo una consultora para ver la forma más eficiente de cruzar San Lorenzo. O sea, cualquiera que sale o entra a la ciudad y tiene que cruzar San Lorenzo puede notar que tarda una parte importante de su tiempo ahí cruzando la ciudad, ¿verdad? Y ahora se está haciendo una consultoría y a partir de ahí también vamos a saber cuál va a ser el mejor trayecto del Metrobús por San Lorenzo y con eso levantar la prohibición que hay de la Junta de entrar al centro de San Lorenzo. ¿Alguna proyección de que algo se avance en este periodo de gobierno o ya se va a patear? Ahora nosotros tenemos la proyección de que en el año 2019 vamos a abocarnos a hacer todos estos estudios, terminar el estudio de desagüe pluvial, terminar inclusive algún estudio más amplio de tránsito y transporte público, porque una deficiencia, digamos, que tiene el Metrobús es que muchos de los estudios son del año 2011, 2010. El estudio pluvial, por ejemplo, es del 2011, ¿verdad? Y desde el 2011 hasta hoy cambió muchísimo la estructura de la ciudad. O sea, hay más asfaltado, hay más construcciones y el desempeño de las aguas es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, se necesita un nuevo estudio que va a generar la necesidad de obras complementarias y también lo mismo pasa con el tránsito. O sea, cambió mucho en estos años desde que se empezaron a hacer los primeros estudios hasta ahora. Entonces este año nos vamos a abocar a hacer todos esos estudios necesarios y tomar las decisiones en base a esos estudios que se vayan a volcar en pliegos que se puedan hacer para hacer las licitaciones después, ¿verdad? Pero las obras necesarias, inclusive con esta metodología de hacerlo en tramos cortos e intensamente, son 2 años de obra, ¿verdad? O sea, puede perfectamente, si se generan los consensos necesarios y si conseguimos si estos estudios nos muestran que esta es la forma de hacerlo, se puede terminar en este gobierno. O sea, lo concreto que saben ustedes es que desde el momento que decidamos qué hacer y con viento a favor, 2 años. Sí. Pero o sea, tenemos una probabilidad mucho más alta de que el viento sea a favor porque vamos a tener todas las tareas hechas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó acá, Hugo? No se hizo lo que tenía que haberse hecho antes de iniciar la obra. O sea, las afectaciones hay que hacer antes, las desafectaciones, ¿verdad?
Y el tema de desagüe. De desagüe pluvial también, ¿verdad? O sea, en el tema de desagüe pluvial lo que se hizo fue, se utilizó estudios viejos que ya no reflejan la realidad, ¿verdad? Entonces eso se incluyó en los pliegos y eso es lo que está, pero también hay que... Eso como decirle a un ingeniero que se olvidó hacer el cimiento para hacer el edificio. Sí, pero ahí también hay que ser claros de que la obra del Metrobús no es una obra de desagüe pluvial, ¿verdad? Entonces las principales obras que se necesitan para resolver ese problema no van a estar sobre la avenida, van a estar a 4 o 5 cuadras, desde 4 o 5 cuadras de la avenida, pero vos tenés razón, ¿verdad? O sea, si se te va a inundar cada vez que llueve y tu Metrobús no va a andar cuando llueve, y tenía que haber previsto esas obras complementarias que hay que hacer, si bien no van a estar en el corredor, probablemente no va a ser la misma empresa, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. Y eso que se fue cambiando, que iba a pasar por el medio y después se pasó al costado o viceversa, o sea, ¿eso sirve o no sirve? ¿Qué es eso? No, uno de los principales aportes del Metrobús es el carril exclusivo, ¿verdad? Para que el carril sea exclusivo, sí o sí tiene que estar en el medio. Y por otro lado, hay un problema de seguridad cuando están los costados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Metrobús va muy cerca de la gente. Entonces, en algunas ciudades donde se puso en el costado, generó un problema de seguridad y de que se le chocó a gente y esas cosas. Entonces, el Metrobús debería estar en el medio, ¿verdad? Pero hay que garantizar que haya pasos suficientes para poder cruzar eso que yo te decía antes, ¿verdad? Tiene que ser fácil cruzar la avenida. O si no, la ciudad se va a dividir en dos donde está el Metrobús, ¿verdad? Tiene que ser fácil cruzar tanto peatonalmente como en vehículos, ¿verdad? Pero el carril exclusivo, en Buenos Aires, por ejemplo, prácticamente el único aporte. Buenos Aires es uno de los últimos metros, casi cada 2 meses estaban inaugurando un nuevo corredor en Buenos Aires y con resultados súper buenos, ¿verdad? O sea, disminuyó en 50% el tiempo que se recorre de un extremo a otro de los dos corredores principales, el de la 9 de julio y el del Bajo, que es uno de los más nuevos y el más largo de todos, y aumentó en 50% la cantidad de pasajeros del transporte público. Y ellos prácticamente lo único que aportan al Metrobús de Buenos Aires es el carril exclusivo, porque ellos tienen un Metrobús abierto, ¿verdad? Pero con el carril exclusivo hicieron que mejore mucho mejor, o sea, que funcione mucho mejor el transporte público. Entonces, tiene que estar en el medio probablemente, pero hay que ver, hay que analizar si es así como está actualmente, ¿no? O sea, si son las paradas altas o no, si se puede con paradas bajas, si puede ser abierto o no. O sea, hay una cantidad de estudios que se tienen que hacer, mirar la experiencia de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, Buenos Aires, resultados buenísimos, entra por lugares muy estrechos en alguna parte, ¿verdad? Y los resultados son excelentes. Entonces, de hecho, creo que me habías dicho en su momento de que las concepciones fueron más o menos, fueron en el mismo momento. Sí, así mismo. Las concepciones. Ellos tienen hace rato y nosotros no, ¿verdad? Y más o menos esto empezó en el 2009, ¿verdad? Como el resultado ya de que otras ciudades habían sido implementadas antes, ¿verdad? En Colombia sobre todo, pero también otras ciudades de Centroamérica y de Europa. Entonces, en el 2009 empezó a través del BID, que normalmente comparte experiencia de varios países, esta iniciativa, tanto en Buenos Aires como acá, ¿verdad? En Buenos Aires se implementó en el 2011 el primero, ¿verdad? Y fueron, creo, ahora tienen 8 corredores, casi cada 2 meses van implementando nuevos corredores y nosotros todavía no pudimos hacer uno de ellos, ¿verdad? Claro, las ideas fueron concebidas más o menos en el mismo tiempo, pero ellos ya tienen y nosotros no, por un lado. Por otro lado, doctor, y para ir concluyendo, porque pasó muy rápido nomás esta 1 hora, ¿qué es lo que cuenta el tema del BID? Que cada vez le da menos transparencia y seguridad, digamos, cuando ellos están de por medio. El BID, bueno, no sé si habrás visto, salió el informe del MISI, ¿verdad? El informe del MISI es una institución que evalúa el comportamiento de la administración, como ellos dicen, del BID, ¿verdad? Y ahí saltan una serie de deficiencias que se tuvo, sobre todo en el momento de la programación del proyecto, ¿verdad? Y eso es lo que tiene, yo creo que al final de cuentas, el BID también, ¿verdad? O sea, el BID, si bien en este caso ellos mismos, o sea, su Instituto Independiente de Investigación dice, acá hubo una serie de problemas que tienen que ver especialmente con el tema socioambiental, ¿verdad? Y si uno piensa bien, muchos de los problemas que tiene el Metrobús tienen que ver con cuestiones sociales, ¿verdad? O sea, no se generó ese consenso, no se le explicó bien a la gente, se les
mintió, no sé si intencionalmente o no, ¿verdad? Pero a la gente se le dijo, la obra va a estar 2 meses enfrente a tu negocio y en algunos casos tuvo 8, 10 meses. Lo ¿verdad? único concreto no para mí es, hay gente que tiene que ir a la cárcel por esto, o por tontos, o por cómplices, o por corruptos, o porque no les daba el cuero, para haber estado en la función en la que estaban. Pero hay un daño, hay un perjuicio, hay un lucro cesante, hay gente que se pasó gritando desde el comienzo que esto no iba a funcionar. Eso por un lado. Y por otro lado, antes el sello del BID era un sello de garantía, vamos a hacer bien las cosas. Pero de un tiempo a esta parte, inclusive recordando el episodio de Álvaro Cubillo, creo que era, un ex director del BID que también dejó algún tipo de recuerdo por Paraguay, digamos. O sea, otra vez el BID hoy la participación del BID arroja más sospechas que claridad, transparencia y seguridad, digamos. Realmente creo que el BID aporta a proyectos como la experiencia sobre todo de otros países, ¿verdad? Pero en este caso, y ellos mismos admiten en este informe, no se cumplieron con algunos pasos con lo que había que haber cumplido, con los que tenían que haberse cumplido antes de iniciar la obra. Ahora, ¿y qué responsabilidad ellos asumen por haber, sí, nos pasó, no vimos este tema? O sea, ¿qué responsabilidad ellos asumen por ese tipo de cosas? O sea, se les da una participación importante, trascendental, crucial. Somos un país pobre, no tenemos para estar gastando y gastando en el mismo proyecto. Se les llama a ellos para darle un sello de garantía tipo ISO 9000 y al final es más de lo mismo. Y yo personalmente creo que aportan. En este caso no aportaron, por ejemplo, a tomar la decisión cuando se encontró con el problema de los años 80, ¿verdad? Porque ahí había que forzar probablemente la toma de una decisión. Bueno, acá tenemos un problema grave que hay que resolver parando la pelota. ¿Aportaron o no aportaron? No, para mí no aportaron. ¿Cuál es el aporte del BID? El aporte es técnico, básicamente, de experiencia de otros países, ¿verdad? Y de control, más que nada, de la ejecución financiera, ¿verdad? O sea, de que cuando vos pagas algo, estás pagando una obra, ¿verdad? Pero bueno, si uno mira el proyecto, es difícil de entender por qué parece que todo salió mal, ¿verdad? Si vos sos, doctor, si vos sos autoridad, pues de hecho lo sos, y a vos no te cierra, imagínate a nosotros, Juan Pueblo. Sí, ¿sabes lo que a mí mucho no me cierra, menos entendemos ¿sabes lo que a mí no me cierra, Hugo? Decir, ¿por qué alguien querría que fracase su proyecto? No sé, pero fracasó. No sé, pero no se hizo. Así mismo. No sé, pero ahí está. ¿Por qué? Pero yo vi algunos casos que me parecían increíbles, ¿verdad? O sea, en el tema de la burocracia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, había expedientes de frentistas que estaban de acuerdo, ¿verdad? Pero que tardaba 1 hora, 1 año el proceso interno ahí entre las direcciones del Ministerio de Obras Públicas. Y en algunos casos salían mal y había que poner otra vez otros 6 meses para que salga, ¿verdad? Para pagar en algunos casos un cartel que valía 1 millón de guaraníes de un frentista que estaba de acuerdo, ¿verdad? Y vos decís, no, es difícil de entender, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que en un proyecto donde supuestamente había voluntad política pase esto? Yo, sinceramente te digo, Hugo, espero que todas estas investigaciones que se están haciendo de la Contraloría, de la CENAC, del interventor, en algún momento den luz y nos muestren cuál es el trasfondo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Y bueno, doctor, ¿cuándo nos volvemos a encontrar, doctor? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Dentro de 6 meses? Ahora yo, Hugo, te cuento, estoy concentrado principalmente en el otro componente del proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es? Este proyecto se llama de reconversión urbana y Metrobús, ¿verdad? Y yo estoy concentrado más en la parte de reconversión urbana, que es la parte de la construcción de los edificios de gobierno. Es más o menos la mitad del proyecto, o sea, una parte importante del proyecto, que son 5 edificios del gobierno que se están construyendo ahí en la parte de la zona del puerto, ¿verdad? Y eso se está reformando completamente esa zona de la ciudad, ¿verdad? ¿Y quién se va a encargar de Metrobús? Y por ahora está más en la parte legal, el interventor está haciendo las revisiones y en el momento que se reactive... ¿Te estás abriendo, Neo? No me estoy abriendo, solamente estamos dividiendo las tareas. ¿Y quién se va a encargar de Metrobús? O sea, ¿con quién me entrevisto la próxima para saber algo de Metrobús?
Con mucho gusto o con el interventor, que también está trabajando Por el interventor, arduamente. el interventor está más bien por el tema, que también es importante, no digo Que que no está sea importante, revisando. que es el tema de que esto no termine en el OPAREI y que realmente esto no termine en la impunidad y que realmente los responsables se vayan a la cárcel como corresponde, ¿verdad? Él está revisando todo, pero también haciendo los cambios que hay que hacer para que esto funcione bien en el momento que se decida seguir. Esa es la verdad. Está haciendo un trabajo enorme el interventor y trabajando horas y Ahora, horas por día. pero todas estas proyecciones, las soluciones parches, que no le quedaba luego de otra al presidente algo que hacer, y está No. bien, no hay ningún problema. El ¿verdad? impacto positivo de eso que se hizo, Hugo, yo realmente creo que salió muy bien y se cumplió con el cronograma y hay que irse a mirar y después de verlo cómo estaba antes, el impacto positivo en la economía y en la circulación es altísimo, ¿verdad? O sea, yo estoy convencido que eso era lo que había que hacer y que los resultados son excelentes, ¿verdad? Está bien, pero a partir de ahora, o sea, pues te digo, yo quiero volver a hablar del tema de Metrobús porque estoy convencido de que es algo necesario y creo que todos estamos convencidos que es algo necesario. O sea, ¿cuándo volvemos a hablar? Junio del 2019, último trimestre Nosotros en 3 meses más vamos a tener el estudio pluvial completo hecho y también esperamos tener ya un panorama bastante claro en el tema del estudio de tránsito y de transporte público, ¿verdad? Entonces, en el segundo trimestre de este año creo que vamos a tener algunas novedades al respecto. Ok, ¿y ese estudio que dijiste que se va a elaborar, cuándo se concluye? El 5 de diciembre empezó y son 90 días el 5 de marzo, ¿verdad? ¿Y a partir de ahí? Sí, 5 de marzo. Y a Y partir a de ahí, partir de ahí vamos a tener las necesidades de obras pluviales que hay que hacer, ¿verdad? En el proyecto, de hecho, están previstos recursos para obras pluviales complementarias que tienen que hacerse a ambos lados de la avenida. ¿y ese tema de consenso que hablaste en qué va a consistir? Y eso, a partir de estos estudios tienen que ser socializados y ahí se van a tomar algunas decisiones que tienen que ver que sea eléctrico o no, que sea parcialmente eléctrico, que sea el mismo Metrobús que tenemos, o sea, una cantidad de decisiones que hay que tomar y que en la medida que haya un consenso más grande en esas decisiones que se tomen, va a ser más fácil después avanzar en el proyecto, ¿verdad? O sea, para darte un poco de respiro, entonces nos encontramos en junio del 2019. En junio del 2019 con mucho gusto. Bueno, estamos concluyendo un programa más de Artículo 26 con el doctor Oscar Stark sobre el tema del Metrobús. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación, como siempre, muy ilustrativa. Espero que no te abras del proyecto del Metrobús porque es importante darle claridad y transparencia a todo esto. No, al contrario, Hugo, muchas gracias por la oportunidad. Siempre importante comunicar en este tipo de proyectos que le afecta a tanta gente, ¿verdad? O sea, probablemente haya muy pocos proyectos de infraestructura que le afecta a tanta gente de la manera que le afecta al Metrobús. Así que gracias por la oportunidad siempre de comunicar. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos con Artículo 26 este domingo a las 20 horas. Ya saben que pueden vernos a través de Facebook Live en el momento que ustedes quieran, cuando quieran. Pueden seguirnos a través de mi canal de YouTube, Hugo Portillo, cuando quieran, como quieran. Y está todo el material ahí disponible. Un programa bastante interesante, bastante profundo, bastante aleccionador, con mucha información, con muchos datos relevantes para toda la ciudadanía y para el pueblo paraguayo. Buenas noches.